agradeciéndole con todo mi corazón el que nos haya dado la oportunidad de presentar este libro en el Senado de la República. Un aplauso, por favor, para el senador que nos da esa oportunidad el día de hoy. Gracias a todos, bienvenidos, y sobre todo el placer es mío el que tengan la oportunidad de invitarme a compartir una victoria y un éxito que significa haber plasmado estas experiencias en este libro. Y resalta pues la coincidencia con los momentos que vive nuestro país. Creo que cobra vigencia, bastante vigencia, estos temas en donde estamos viendo una realidad en muchas partes del mundo que hacen que estas descripciones que hoy vamos a conocer, a ver expresadas y relatadas por los compañeros que hoy comentan este libro, pues nos ubiquen en la realidad. Yo quiero darles en verdad la bienvenida, reconocer el esfuerzo y el interés de los que están aquí presentes, porque son temas a veces áridos y que han hoy mostrado una importante presencia en este recinto, y eso hace que tenga más relevancia este evento. O sea, no es por nosotros, es por ustedes que nos están aquí acompañando. Y creo que esa es la virtud de la presencia de ustedes, reconocerla y agradecerla, reconocer la presencia de los compañeros que nos van a hacer favor de hacer los comentarios de este libro y que de alguna suerte permitan ubicar el contexto en donde se ha hecho. Tenemos a veces en las agendas legislativas varias cosas que nos traen corriendo. Hoy fue un día de sesión, no estaba previsto que hubiera sesiones hoy, son generalmente los martes y los jueves, y hoy fue miércoles, y hay embonadas alguna actividad. Y yo estoy en la comisión que hace el seguimiento del Tratado de Libre Comercio. Hoy nos vamos a reunir con el secretario de Economía para conocer cuáles son las posiciones de México frente a las decisiones que está tomando últimamente el gobierno de Canadá y la posición intransigente de Estados Unidos en este tema. Estamos citados para las 6, no siempre se empieza puntual en ningún lugar. Yo siento pena tener que a veces salirme porque decir, oye, pues qué interés le puso a nuestro asunto. Pero de verdad que sí quiero que entiendan que estas cosas hacen falta, porque la sociedad tiene que nutrirse de su propia experiencia, de una visión que impida que se repitan los episodios que nos van a contar. Yo quiero muy breve hacer algunos comentarios ya sobre esto y dejarlos ya trabajando después, y espero que me puedan permitir disculpar por la retirada. Dice: la compilación del maestro Alfredo Rojas Díaz Durán reúne a plumas con ensayos y columnas en países como Argentina, México, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Guatemala, Puerto Rico y Colombia, quienes, citando la introducción del maestro José Steinleger, primera premisa que deja este libro: buscar la paz siempre es más difícil que encontrar la guerra. Y la segunda, llevará al lector a preguntarse si en el siglo XX aprendimos algo de sus tragedias o si en el futuro serán perfeccionadas y multiplicadas sin solución de continuidad. El maestro Rojas Díaz Durán, en su texto Alcances y limitaciones de la justicia internacional en materia de crímenes contra la humanidad, analiza la economía de guerra, donde destaca que existe una norma internacional que previene y sanciona los crímenes de lesa humanidad y de guerra, como son los delitos de tortura, violación al debido proceso, mutilación, desplazamiento forzoso, privación de la libertad, desaparición forzada y ejecución extrajudicial. De los crímenes humanitarios consigna que ¿de qué sirve contar con un sistema penal y tratados internacionales si no se utilizan plenamente o son ineficientes en su aplicación ante un sistema que vive y corre en su sangre con la violencia sistematizada, organizada y planificada? En Crímenes del pasado y el dilema, plantea que desde las organizaciones tribales existieron normas que servían para regular la conducta de los individuos y de la comunidad misma.
refiriéndose a las ganancias que dejan las guerras, deja en claro que las guerras no tienen por objeto primordial la paz, como lo mencionamos arriba, sino la apropiación de las riquezas de un territorio como el petróleo, el gas, el oro, la cocaína, el agua y todos aquellos materiales que utiliza la tecnología de punta en telefonía y satelital. Los crímenes de lesa humanidad nos indica que la guerra, la trata y la droga están integrados en un solo eje financiero y culmina detallándonos la matanza de 1968, la de Aguas Blancas, el caso Redilla, la masacre de Acteal, el caso de los 43 jóvenes estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, y culmina aseverando que la rebelancia de las organizaciones no gubernamentales procuran aportar un granito de arena a la visibilización de esta problemática en México y en diversas partes del mundo. De otras latitudes y altitudes de Latinoamérica abundan plumas acertadas sobre el mismo eje. El antropólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México, Gilberto López y Rivas, trata la desaparición forzada, herida abierta de la guerra sucia. En Nunca Más, una desaparición forzada, analiza el licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y explica por qué la desaparición forzada viola múltiples derechos humanos cuando desaparece una o más personas. El maestro Marcelo Ferreira toca el tema de los crímenes de lesa humanidad, fundamentos para su validez. El periodista, escritor y poeta nacido en Potosí, Bolivia, Jorge Masilla Torres, nos presenta su texto Bolivia, la gran lección de resistir. El doctor en Derecho César Benedicto Callejas nos aporta la memoria y comprensión. El sistema jurídico político nazi como experiencia social total. Es una larga lucha por la dignidad en Uruguay, dictadura, resistencia, memoria, justicia, reparación. Nos presenta el profesor nacido en Montevideo, Óscar de Souto, la violación a los derechos humanos en el periodo comprendido entre los años 68 a 85. El profesor en Economía y Derecho Político de la Universidad Nacional de Asunción suma datos sobre la realidad de Paraguay. El exguerrillero y profesor César Montes nos explica el genocidio en Guatemala. El doctor en Medicina por la Universidad Nacional de La Plata, Jorge Dercos, nos habla de la democracia y los derechos humanos en Argentina. El jurisdoctor de la Universidad de Puerto Rico, Eduardo Gratier Villanueva, expone La nación resiste al genocidio. Ana María Ramírez Ortiz, abogada y licenciada en Ciencias Sociales, nos entrega una aportación sobre el genocidio político y la desaparición forzada como prácticas del poder político y criminal. Una reflexión para hablar sobre Colombia. El abogado y político José Elías Romero Apis nos habla sobre la limitación y exceso de justicia. El licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, Carlos Antamariain, nos aporta sobre el genocidio armenio de 1915. Para terminar, el comunicador con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ernesto González Gálvez, nos detalla el proyecto Manhattan en la bomba atómica en la guerra, el ser humano ante esa cruel lección de la historia. Y entonces, pues dejamos aquí el micrófono para que empiecen a hacernos los comentarios de este libro del maestro Alfredo Rojas Díaz Durán. Muchas gracias, señor senador Isidro Pedraza. Le reitero mi agradecimiento porque tardamos varios meses para que se llevara este evento y usted muy gentilmente nos recibió y sin ningún pero puso instrucciones sobre la mesa y a los 8 días se nos concedió este auditorio, que es la Casa del Pueblo. Usted abrió el recinto al pueblo. Le agradezco mucho. Gracias y sean bienvenidos. Le vamos a pedir al doctor Enrique González Ruiz, una personalidad y una institución en la defensa de los derechos humanos, quien no solamente escribe en este libro, sino que nos hizo la generosidad de ayudarnos, de tener la generosidad en ayudarnos para que en el año 2014-15
organizáramos en la Honorable Cámara de Diputados la Jornada Internacional contra la Desaparición Forzada y Genocidio. En realidad se iba a llamar Jornada Internacional contra Crímenes de Lesa Humanidad y Genocidio, pero como se vino el asunto de Ayotzinapa, Iguala Ayotzinapa, para visibilizar la problemática a nivel nacional y utilizando ese formidable medio que es el canal del Congreso, le pusimos Jornada Internacional contra la Desaparición Forzada y Genocidio. Y en esa jornada, querido senador, amigos, que tú nos hiciste favor de ir a inaugurar el evento junto con el embajador de Chile, se trataron los casos de Chile, se trató el caso de El Salvador, el conflicto armado del Salvador, se trató el caso de Guatemala, que sirvió para contribuir a que el presidente en ese momento de Guatemala dejara el poder por las acusaciones que se vertieron en el canal del Congreso por víctimas y perseguidos que tuvo a bien invitar don Enrique González Ruiz. Y también se analizó el suceso del caso de Yoyalí, que unos dicen que es un genocidio y la otra parte dice que son crímenes de guerra. Y bueno, pues se deja el estudio. Y por último, se analizó el gran holocausto negro, que es la problemática de Uganda y Ruanda, fundamentalmente donde fallecieron 1,5 millones a 2, dependiendo las cifras que estemos consultando, de asesinatos de población civil por manos de un hombre sanguinario que ocupaba el poder de un país, Ruanda y Uganda. Sin embargo, se analizó todo el caso de África con una expositora formidable de la Universidad Autónoma Metropolitana, y esos libros se incorporarán, esos ensayos, en un segundo tomo, porque ya nos salió un poco caro. Pero bueno, por eso quería hacer la explicación. Y bueno, don Enrique González Ruiz es una institución, él es miembro de la escuela de la Facultad de Chilpancingo, también de la Economía de la UNAM, donde vamos a presentar también ya el libro, para que estés preparado, por favor. Está la de Ciencias Políticas también que quieren, tienen que ir en Morelos, quieren en Puebla, en Chiapas, y hay una invitación ya para Colombia. Entonces, le vamos a pedir a don Enrique González Ruiz, que es un defensor histórico y miembro de la Comisión de la Verdad para el caso La Guerra Sucia en Guerrero. De la Guerra Sucia en Guerrero. Entonces, que no ha sido totalmente tipificado ni juzgado. Bueno, sí se ha tipificado, mal tipificado, pero no totalmente juzgado ese horroroso crimen. Un aplauso para don Enrique González Ruiz y lo recibimos. Voy a pedirle al maestro José Gama que se venga para acá en mi representación, para no dejarles el lugar vacío, compañeros. Y ya me están hablando de economía, si vieron la llamada que estaban ahí. Y me retiro con mucha pena, pero deseo éxito y los felicito en este esfuerzo. Muchas gracias. Bueno, le pasamos el micrófono a don Enrique. No, estás perfectamente bien ahí. Muchas gracias por la asistencia a este evento. Normalmente no son muy concurridas las presentaciones de libros. Qué bueno que ustedes se interesaron en este acontecimiento. El libro se llama, como ven ustedes en la lonita que está atrás de nosotros, Del abuso al genocidio, crímenes de lesa humanidad. Y dijo el senador Pedraza que es oportuno el libro, y creo que tiene razón. Es oportuno porque México vive una catástrofe en materia de derechos humanos. Ya no es una crisis, antes hablábamos de que estaba en crisis el tema de los derechos humanos, de que se violaban a diestra y siniestra por todo lo largo y todo lo ancho y lo profundo de la geografía nacional. Pues ahora hablamos de catástrofe en materia de derechos humanos.
Si leen ustedes los diarios cotidianamente, pues están enterados de que vivimos una tragedia tras otra tragedia, tras otra tragedia, y nomás se van apilando y se va haciendo grande el montón y ninguna se resuelve. No se avanza en la solución de ninguna, quedan estancadas, quedan impunes y quedan produciendo efectos dañinos a la sociedad. Hablar del tema de derechos humanos tiene que ver con el poder, porque es el poder el que viola los derechos humanos. Por eso es un tema muy complejo, porque a veces hasta parece paradójico y más el que sean personeros del Estado los que violan los derechos humanos y luego las víctimas acuden al Estado a que se reparen las violaciones a los derechos humanos. Es muy difícil, es una situación que hasta pareciera presentarse como enfermiza, ¿verdad? Pues, y también eso explica por qué en muy pocas ocasiones se obtiene justicia plena. La verdad, el castigo a los responsables, la reparación integral del daño y las garantías de no repetición que conforman el concepto de reparación integral, pocas veces se logra debido a esas circunstancias. Pero más aún en un país como el nuestro, que pasa por una circunstancia difícil, compleja, y repito, trágica en muchos sentidos en el tema de los derechos humanos. Pero ocuparse de ellos es empezar a resolverlos, estudiarlos, sistematizarlos, analizarlos, exponerlos, contrastarlos, defenderlos, pues ya forma parte de una actividad tendiente a tratar de hacerlos efectivos en la sociedad. Y cuando se produce un acontecimiento como una publicación, que son escasas en este país, no todos los días nace un libro. Niños sí, nacen a montón, pero libros no tantos. Y entonces es un acontecimiento que nosotros tenemos que celebrar, del cual nos tenemos que congratular, porque son productos de la creación intelectual, son productos del trabajo de los seres humanos que nos ocupamos de un fenómeno, de un acontecimiento, de una serie de acontecimientos, y tratamos de darles forma y de exponerlos obviamente con nuestro punto de vista. No hay ningún escrito que sea totalmente desinteresado, porque todos los seres humanos tenemos una posición, una ideología, una forma de pensar, una forma de razonar ante los hechos. De modo que yo lo primero que hago es congratularme y decirles que el autor de este trabajo, que es una compilación de trabajos, el compañero maestro Alfredo Rojas de Andurán, es una gente muy persistente. Está encima de las cosas, tratando, como cuchillito de palo, decía mi mamá cuando le estaba dando uno mucha lata. Decía, eres como un cuchillito de palo, no cortas, pero bien que molestas, decía mi mamá. Bueno, pues Alfredo es una gente muy persistente, muy trabajador, que hace el esfuerzo porque las cosas salgan, y efectivamente ha tenido el acierto de realizar actividades importantes en estos ámbitos, en el ámbito legislativo. Él mencionó un evento que tuvimos en la Cámara de Diputados que, a mi entender, fue un evento importante, porque pues ya el solo hecho de ocuparse de estos temas, decía, comprenderlos es empezar a defenderlos. ¿En qué consiste esa crisis de los derechos humanos y cómo se expresa en la vida cotidiana de los seres humanos? Pues sin duda se expresa en dolor, en sufrimiento, en agravio hacia sectores de la población. Decía mi amiga Lidia, falleció ya mi amiga, trabajaba en el Centro PRO, era una persona que se dedicaba a la defensa de los derechos humanos, decía que
ella sentía que debía poner en su casa, en la ventana de su casa, un letrero como aquel de las personas que cosían ajeno en el pasado, que decía, se cose ajeno. Ella quería poner un letrero que decía, se sufre ajeno. Efectivamente, en el tema de los derechos humanos se sufre porque uno palpa así a flor de piel los padecimientos de las personas, las tragedias de las víctimas y luego las frustraciones, muchas veces las frustraciones porque los caminos del arreglo, los caminos de la solución, los caminos de la paz están cerrados, están obturados, están enlodados, así atascados, difíciles de transitar. De modo que por esa razón también es importante el libro, porque se ocupa de un tema pues al que muchas personas le dan la vuelta, ¿verdad? No es agradable, no es gustoso así andar en este terreno del sufrimiento ajeno. También hay que decir que la infracción, la conculcación de los derechos humanos es un tema que se va sedimentando en la sociedad y que va produciendo efectos de largo plazo. A veces no son muy visibles esos efectos, a veces por miedo las víctimas callan, porque pueden tener más daños de los que por sí ya sufrieron, y entonces prefieren pues aguantarse y no denunciar, no reclamar, pero la violación ahí está. Y produce efectos. El efecto más terrible, a mi entender, es que vuelve impunes a los perpetradores. Y un perpetrador impune es un potencial reincidente. Pasado mañana vuelve a hacer lo mismo. Y luego volverá a hacer lo mismo porque no le cuesta nada. Porque no paga. Porque lo protege el poder del que goza. Y entonces estas violaciones a los derechos humanos son una desnaturalización de las funciones del poder. El poder, la sociedad lo entrega a determinados órganos, no para que la oprima, no para que la reprima, se lo entrega para que la proteja, se lo entrega para que realice conductas en beneficio de ella. Y cuando la reprime, desnaturaliza su función. Un perpetrador de derechos humanos es un personaje que tuerce la tarea para la que está en el cargo que tiene. Repito, porque siempre provienen del poder las violaciones a los derechos humanos. Y estas violaciones a los derechos humanos en situaciones extremas han sido catalogadas como crímenes de lesa humanidad, que es de lo que se ocupa el libro, de crímenes de lesa humanidad y de genocidio. Y esas son las conductas extremas en el caso de violaciones a derechos humanos. Hay unas que no son tan dañinas, hay otras que son medianamente dañinas, pero los crímenes de lesa humanidad son extremadamente lesivos. Por eso se les cataloga de esa forma. Porque el sujeto pasivo de la relación, los abogados lo entenderán muy bien, el sujeto pasivo es la humanidad entera. Hay acciones que, aunque vayan dirigidas solamente a una persona, solamente a un grupo de personas, solamente a un determinado estrato de la sociedad, aunque vayan dirigidos a ellos, ofenden a la humanidad entera. Esos son los crímenes de lesa humanidad. Y son los más atroces. La desaparición forzada de personas es la primera y la más horrenda de todas. Acaba de morir la madre de uno de los 43 de Ayotzinapa y se fue con el dolor aquí porque no vio de nuevo a su hijo y porque no tuvo la paz de haberlo velado si es que estaba muerto, de haberle llevado una flor o de haberle rezado una oración. Eso es lo más atroz del crimen de lesa humanidad.
de la desaparición forzada de personas. Causa una tragedia en las víctimas y en quienes rodean a las víctimas. Por eso ofende a la humanidad entera su comisión. La tortura sistemática y generalizada también es un crimen de lesa humanidad. La ejecución extrajudicial, Tanguato, Uruapan, también son crímenes de lesa humanidad. Y nosotros como sociedad tenemos que hacer todo lo posible para que esos hechos nunca más se repitan entre nosotros, que no vuelvan a ocurrir ya jamás en este país hechos como esos. Y eso implica que luchemos porque sean conocidos primero, el derecho a la verdad, sancionados, el derecho a la justicia, reparados, el derecho a la reparación integral, y que se tomen medidas de no repetición, la garantía de que no vuelvan a ocurrir. Como sociedad tenemos que hacerlo. Urge a México hacer eso, urge a nuestra patria rescatarla de la situación a la que la han llevado. Es cierto que nosotros no somos los responsables, ustedes y nosotros podríamos decir, bueno, pues yo no hice nada para que el país estuviera en las condiciones que está en ese sentido de los crímenes de lesa humanidad, y tal vez tengamos razón. Pero eso no nos exime de participar en la tarea de sanar la vida social y de conseguir que estos hechos atroces jamás se repitan. Es parte de la tarea que cumplen trabajos como el libro. Hay en él escritos muy interesantes, yo les recomiendo que lo adquieran para que quien lo financió, que fueron los propios autores o el propio coordinador, se recuperen parte de lo que invirtieron. Pero no solo, y ni es eso siquiera lo más importante es que ustedes conozcan los esfuerzos que hay aquí para dar a conocer estos hechos con un sentido de denuncia. No hay inocentes en estos temas. Nadie que escribe de estas cosas dice que es neutral. No. Todo el que se ocupa de estos temas tiene una opción preferencial por las víctimas. Primero están las víctimas, que sean resarcidas, porque siendo resarcidas la sociedad sana. La sociedad tiene posibilidades de sanar. Si no lo son, la sociedad sigue enferma y se siguen produciendo dolorosamente estos hechos. Y nuevas tragedias aparecen y nuevos hechos de dimensiones cada vez más atroces se vuelven a presentar. Yo los invito a adquirir y leer este trabajo y los invito a que no bajemos la guardia. México tiene remedio. México no es los políticos que lo han llevado al desastre en el que se encuentra. Eso no es nuestra nación y eso no es nuestro país. Nuestro país es mucho más que eso. Nuestro país no ha renunciado al derecho a la esperanza. Nuestro país, con su gente, con la participación y el ánimo de quienes formamos parte de él, va a lograr salir bien librado de esta tormenta de violaciones a los derechos humanos. Hagamos lo posible por verlo nosotros, hagamos lo posible por no esperar a que solo lo vean nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos. Esta generación tiene derecho a la verdad y a la justicia. Felicito a don Alfredo y a Pepe por su trabajo en este libro. Él hizo el prólogo. Le acabo de decir hace un momento que lo leo muy frecuentemente por su trabajo en el periódico La Jornada, y les voy a repetir públicamente lo que le dije al senador. Yo creo que Pepe Steinleger está en el mejor momento de su creatividad intelectual. Gracias a todas y a todos. Bueno,
Bueno, nada más quisiera comentar 2 puntitos antes de pasarle la palabra a don José. Voy a tratar de pronunciar su nombre bien, aunque lo estuve pronunciando, trate practicando. Pero, tengo dislexia. Es Sennlinger, ¿sí? Pepe. Bueno. No lo puedo pronunciar. Bueno, este libro es el esfuerzo de muchos trabajos importantes. Y quiero pedirle de favor a todos, le demos un aplauso a la señora Goretti, que hizo favor de tipearlo y formarlo. A Claudita por hacer el seguimiento de los ensayos a los escritores por 1 año. Un aplauso. Bueno, no vino Lucecita, pero bueno, a ella le agradecemos porque ella fue la que ha financiado el libro para salir en una pequeña y breve edición. Y bueno, el libro surge después de escuchar la narración de las víctimas de los hechos en El Salvador, en Guatemala, en Chile, en Uganda, Ruanda, y nos enfrentamos en México de repente con el caso de los 43. Muchos podrían pensar que esto está fuera de nuestro alcance, lejos de nuestra realidad, que no podemos hacer nada, que eso le compete al policía, al de seguridad pública, a los investigadores, a los tribunales, a la Procuraduría y al presidente de la República, pero no a nosotros. No. Es un asunto que nos compete a todos los que estamos aquí y los que no vinieron y los que están adentro de todo este recinto y están afuera. Es un problema nacional. Entonces, es importante su participación no solamente por venir, sino porque se comprometan ustedes con su familia, en su calle, en su barrio, en su municipio, en su entidad y a nivel nacional, porque resolvamos nuestro problema. No es el problema de otros, es nuestro problema que estamos sufriendo. Y si analizamos cada día que pasa, algo pasa de tortura a alguno de nuestros conocidos. Alguien fue detenido indebidamente, como ese muchachito Marco Antonio de la universidad, que puede ser nuestro hijo, nuestro hermano, nuestro vecino, nuestro sobrino, nuestro nieto. Alguien fue mutilado, alguien fue secuestrado de los que conocemos, o alguien, un familiar de los que ya sabemos, fue canalizado a la explotación laboral o a la trata, o comunidades enteras, no solamente allá por África, en México ya hay comunidades que las obligan a cultivar algo. Otros son ejecutados, ya ejecutaron a tal, ya ejecutaron a fulanito, ¿sí? Y otros son desaparecidos. Todos estos delitos juntos, en una zona determinada, durante un tiempo determinado, se conocen como crímenes de lesa humanidad. Y todo comienza con un abuso de la autoridad, aunque está tipificado el crimen de lesa humanidad que puede ser también un civil. ¿Quién? Alguien que pertenece al crimen organizado. ¿Y por qué nos compete a todos y por qué era importante presentar este trabajo, que es la continuación de las Jornadas Internacionales contra la Desaparición Forzada y Genocidio, en este recinto? Porque en México no hay la ley contra crímenes de lesa humanidad, a pesar de que México se comprometió en el Estatuto de Roma a homologar, normalizar y aprobar las leyes que previenen, investigan y persiguen los crímenes de lesa humanidad. Por eso es importante la participación de todos ustedes, para que nuestros representantes, ahora que ya están en gran campaña, digamos, bueno, ¿qué dices de los crímenes de lesa humanidad, de esa ley? Nos prometen el foquito, que van a arreglar un tope, que van a ser muy buenos amigos, pero está perfecto. Pero ¿qué pasó con la ley de crímenes de lesa humanidad para empezar a resolver el problema de violencia que vive el país? Se me olvidó también mencionar, y aquí estoy viendo, estoy echando unos ojos, mi amigo Juanito, que fue el conducto con el senador. Un aplauso porque él realmente fue el conducto para conseguir. Y bueno, siendo así, le paso la palabra
a esta mente brillante que radica en México, pero que le pertenece a toda América Latina, a don José Selinger. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alfredo. Enrique, en general, una de las cosas que yo más destaco de mi existencia en este país, y les puedo asegurar que les estoy hablando en blanco y negro, como no soy político, puedo sentirme más liberado para decir la verdad. Que dicen que nadie tiene la verdad, yo sí tengo la verdad en cuanto a este punto. Yo le agradezco mucho a México algo que de veras no me sale ni siquiera del fondo como político salvadoreño, o colombiano, o peruano, o chileno, o argentino, ni como político mexicano. Yo lo que más le agradezco a México es su generosidad. Seguramente habrán oído muchas veces esto del México lindo y querido. Bueno, la generosidad de México para con los pueblos de América Latina, en su historia, es parte de un valor agregado que en estos momentos se está poniendo en cuestión en sus niveles quizás más comprometidos como Estado, no como nación, no como pueblo. México desde hace varios años, por un modo de entender la política exterior, le ha dado las espaldas a América Latina. Es curioso porque sin México no podemos entender lo que fue la historia de este continente en el siglo pasado. Es así de simple, no hubiera habido ni siquiera el primer Sandino, ni mucho menos el segundo, ni la Revolución Cubana, ni la democratización de los procesos políticos en América del Sur, ni el espacio de oxigenación para todos los refugiados de las dictaduras de toda índole que hubo en Centroamérica y el Caribe entre los años 20, 30 y 40. Y aquí es donde, en esta sociedad que dicen que es una sociedad tan violenta, es donde se encontraba el refugio, la oxigenación y las posibilidades de reconstruir algo de lo que generaciones y generaciones de latinoamericanos habían perdido por el camino en función de estas circunstancias que hacen a una de las tantas modalidades de la guerra. A mí no me gusta hablar de la guerra en términos abstractos ni en términos marginales. Yo creo que hay que precisar qué es lo que entendemos por guerra y creo que mucho más tenemos que precisar qué tipo de guerra tenemos hoy día instalada en nuestra cotidianeidad. Es una guerra que a mi juicio básicamente va destinada a través de lo mediático a una suerte de conquista y alienación de los espíritus, una suerte de embrutecimiento, alienación y estupidización masiva, que no tiene nada que ver con las formidables tecnologías que tenemos entre las manos, pero sí tiene que ver con los programas que alimentan este proceso de estupidización que lleva a la progresiva indiferencia, desinterés y algo mucho más peligroso, que es al descrédito absoluto y total de la política. Hoy día está instalado en la juventud un comentario que es terriblemente injusto, que todo lo que tenga que ver con la política y los políticos es poco menos que el reino de Satanás. Es posible que en algunos tramos sea así, pero no necesariamente esto es así. Porque las guerras son impulsadas, todo tipo de guerra, hasta la guerra de los sexos, como se le dice, son guerras que tienen motivaciones y resortes profundos. Por ejemplo, yo cuando no era mexicano, no me atrevía a hablar de México porque me decían, no, cuidado, porque mira, si tú en México hablas contra el presidente o te metes en política interna, aquí existe el famoso artículo 33 constitucional. Bueno, para hacerla corta, me hice mexicano. Pero entonces sucedió lo siguiente.
que cuando no estaba naturalizado me decían, ¿y por qué no te haces mexicano? Bueno, bueno, ¿por qué no, verdad? A ver, si uno está defendiendo la unidad de la patria grande y el corazón, ¿no? ¿Por qué no? Y entonces, cuando me hice mexicano, y entonces decía, bueno, ahora soy mexicano, ¿qué me decían? No parece. Es decir, palo porque no bogas, palo porque no bogas. Así que hoy me siento con mucha más tranquilidad, es la tranquilidad que me ha dado México, en este México que nadie sabe exactamente qué puede pasar con cada uno de nosotros dentro de un par de horas, pero ¿saben qué? Yo me siento en México seguro por esta inmensa generosidad que a mí me ha deparado esta sociedad durante tantos años. En México, la violencia, el crimen, el llamado crimen organizado, está absoluta y totalmente controlado, centralizado, planificado y monitoreado. No hay nada al azar. Ni el primero ni el último muerto por razones X en este país es producto del azar. Es parte de una política. ¿De cuál? Bueno, seguramente ustedes están mucho más enterados de cuál podría ser esa política. Es una política que inclusive excede los marcos territoriales del país. Se extiende por toda América Latina, se extiende quizás por el mundo. Pero bueno, vamos a México y vamos a América Latina. México es territorio, es área de seguridad nacional de los Estados Unidos. No solamente es, como dijo el secretario de Estado de Obama, John Kerry, nuestro patio trasero, que ya lo habían dicho, siempre dijeron eso. Y ahora nuevamente Trump se expresó en términos mucho más específicos, ¿no? Acerca de... Pero agradezcámosle a este genial presidente de los Estados Unidos que por lo menos ha dicho lo que muchos de nuestros políticos latinoamericanos piensan de nuestros países, pero no se atreven a decirlo. En realidad, este exabrupto de Trump resume un poco, ¿no?, lo que deberíamos de acusar como latinoamericanos. Él se expresó con respecto a los salvadoreños, con respecto a los haitianos, pero en realidad creo que es lo que inclusive él piensa de su propio pueblo. Pero cuando yo digo que México es área de seguridad nacional de los Estados Unidos, es porque es en México donde se ventilan, se balconean los trapos sucios de la sociedad norteamericana. Creo que todos nosotros hemos estado en la frontera que divide a ambos países y es muy interesante constatar el extraordinario detalle de que 2 centímetros más allá de la línea fronteriza todo desorden, un césped recortado, agüita fresca, todo en orden. Y de este lado de aquí, 2 centímetros para acá, todo es un desmadre. Esto no es casual, esto no es casual. Esto es parte de un esquema que ha llevado no solamente a que esa franja fronteriza sea una suerte de Sodoma y Gomorra donde actúan, no digo carteles, servicios de inteligencia, mafias de lo que fuera. Pero por sobre todas las cosas, esta guerra a la que nos estamos refiriendo, que no es tampoco como la que muchos psicoanalistas dicen que tiene que ver con la condición humana, tanatos, eros y tanatos, no, nada que ver. Además, hablar de la guerra y la paz en términos abstractos es muy aburrido, muy tedioso, porque cualquiera puede sacar la guitarra y tocar algo sobre qué opina sobre la guerra, sobre la paz, sobre el amor, sobre la muerte. Pero cuando uno va a lo concreto, se da cuenta que tanto la muerte, como el amor, como la paz, como la guerra, se encarna en el territorio concreto en donde cada una de estas realidades se manifiesta. Por ejemplo, es muy fácil concluir de que la sociedad mexicana es indiferente ante la tragedia que vive desde hace muchos años. Es muy fácil porque, bueno, uno quisiera que después de todo lo que ha ocurrido y lo que sigue ocurriendo y lo que seguirá ocurriendo con estas políticas, hubiera una gran
no sé, un gran movimiento de protesta que dé vuelta a la realidad como una suerte de campana, ¿no? 180 grados. Esto no es posible. ¿Por qué? Porque la guerra, esto que llamamos la guerra, en términos tan genéricos, está de un lado centralizada. Hay cabezas que están manejando y que están interesadas en que exista esta suerte de desestabilización inducida y monitoreada. Hay poderes a los que no les interesa que México tenga una sociedad estable, una sociedad capaz de poder retomar las mejores causas y los mejores valores que la fueron modelando en el siglo XIX y en el siglo XX. Pero también hay una suerte de descentralización de la violencia, donde cada gobernador de este país es un señor feudal de horca y cuchillo. Pero no por voluntad propia, a veces ni siquiera por voluntad propia, es parte de las reglas del juego. Frente a un esquema de descentralización mal entendida, que le ha permitido a cada una de esas fuerzas y poderes locales, ser actor pasivo o activo de realidades espantosas que empiezan por desbordarlos a ellos mismos. Porque de última cada gobernador es un político y a ningún político le interesa que las cosas en cada... Yo me imagino, ¿a qué gobernador, por reaccionario derechista que sea, le interesa que la situación interna de su estado se desborde a extremos que no pueda ni siquiera dar cuenta de lo que pasó? Por tomar el ejemplo más dramático que tenemos a mano, el de los 43, a ningún gobernador. El problema es que hay también una suerte de impotencia. ¿Quién está detrás de todo esto? Entonces, reitero, acá, no solamente en México, hay una guerra inducida que ya no puede ser entendida como antiguamente entendíamos la guerra, de las hormigas negras contra las hormigas rojas, de las banderas, de las ideologías, de las grandes causas por la democracia versus las causas por lo que era en su momento, ¿no? La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. No, ahora la guerra está privatizada. Es un negocio, se cotiza en la bolsa de valores, el mejor negocio que hay hoy día en el mundo. Para quien cualquiera de ustedes piensa hacer cualquier negocio, inviertan en la industria bélica. Eso es lo único que da dinero hoy. Mucho más que inclusive el de la prostitución o el narcotráfico. Eso es lo que realmente se cotiza en la bolsa de valores. Todo lo demás es cartón pintado. Y esa es un poco la tragedia en la que estamos sumergidos. Es una tremenda confusión porque parecería de que basta con 4 o 5 discursos o voluntades, que son indiscutibles, políticas al más alto nivel, para querer, ¿no?, apostar a una eventual solución de estas tragedias, para que eventualmente puedan conjurarse. Y no se puede, porque la guerra se ha privatizado. Es un negocio. Y entonces nos hemos ido no solamente acostumbrando, digo entre comillas porque muchos no nos hemos acostumbrado, y vemos con preocupación que cuando existen este tipo de iniciativas como las de Alfredo, que son como las que tuvieron las Madres Plaza de Mayo en su momento, o todos los organismos de derechos humanos en cada uno de nuestros países, esta tarea de venir a hablar en voz alta un poco aquí de estos problemas es terriblemente tediosa, ¿verdad? Es tedioso porque no solamente es el hablar y el escribir, sino el luchar por los derechos humanos, llevar un papelito para aquí, para allá, trabajar con abogados, con políticos. Es terriblemente aburrido, no es nada épico, no es nada romántico, no es nada es algo que hay que tener una convicción para poder avanzar hasta donde se pueda con estas causas. Entonces, bueno, yo estoy hablando un poco así al azar, pero creo que este problema no solamente de la privatización de la guerra, sino de la tercerización de la guerra. Hay millares, cientos de miles de personas con capacidad guerrera que se venden al mejor postor. Es decir, el famoso ejército islámico, que se lo atribuyen, quién sabe a quién, porque hasta el momento nadie sabe exactamente a qué estado o qué país
del Medio Oriente está detrás del Estado Islámico. No hay ningún país del Medio Oriente que está detrás del Estado Islámico. Era la fundación de la señora Hillary Clinton y su gente con el pacifista y bueno de Obama, que siempre nos cae mejor que Donald Trump. E Israel, que se dice la única democracia occidental en Medio Oriente. Esos son los responsables de una de las fuerzas más siniestras que se han montado con base a un personal de carácter totalmente mercenario. Unido a esto, la guerra mediática, que es la que va modelando, diseñando, perfilando y confundiéndonos a extremos que ya no sabemos exactamente quién. Es decir, no podemos identificar ideologías, partidos, causas, estados por políticos responsables. Pero la idea es esta, la caotización del escenario en un río revuelto donde pescan los peces gordos. Este es el problema complejo en el cual estamos sumergidos, ¿no es cierto? Entonces, bien, quiero decir con esto que se ha llegado a un punto tal ya de cinismo y al mismo tiempo de realismo que nos ayuda. Cuando uno de los magnates de la revista Forbes, el señor Walton, el dueño de las cadenas de Walmart y qué sé yo, dice, bueno, sí, admitimos que hay una guerra de clases, pero ¿saben qué? Es una guerra de clases que la estamos ganando nosotros. Hoy día se expresan de esa manera. Se les acabó el discurso democrático, se les acabó el discurso liberal, se les acabó el discurso de los grandes valores. Hoy abiertamente nos están diciendo que sí, que están haciendo la guerra por razones financieras, económicas, de disputa de mercados, o sea, lo que siempre ha sido. Bueno, les puedo asegurar que falta una pequeña botella, puedo seguir hablando hasta las 6 de la mañana, pero no es esta la intención, sino de dejarlos con estas inquietudes, y sí, atándonos a ese eterno lugar común de que el respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Por qué no? Muchas gracias. Aquí le tenemos que hacer de todo, de productor, de camarógrafo, fotógrafo. Te agradezco mucho. Siempre sus comentarios son muy gratos, muy atinados. Cosas terribles las dice con buen ánimo para que lo tomemos. Yo le agradezco de todo corazón. Él tuvo a bien, después de que lo estuvimos molestando como un mes, porque es una persona muy ocupada en regalarnos la introducción de este libro. Por ahí veo que llegó Lucerito, desde Toluca, ¿verdad? También. Nuestro amigo José viene de Morelos. Ella viene de Toluca y un aplauso porque ella financió esta pequeña edición para que se... Como pueden ver, es un esfuerzo colectivo. Todos son esfuerzos colectivos y no es la primera vez. Por ahí también veo al doctor Raúl Corral que nos hizo favor de corregir y financiar el libro que está en internet, en la web, que se llama Conferencia Internacional por la Paz, y nos ayudó por ahí el doctor Espinosa en el libro México en la Aldea Global. Un aplauso para ellos también, por favor. Esos libros tienen, según Edumed, 6 millones de consultas, que es algo formidable. Y eso, pero la pena es que lo consultan europeos, no mexicanos. Consultan esos libros que impulsamos, Conferencia Internacional por la Paz, de manera gratuita, aunque hay algunos vivales que lo venden, no sé cómo lo hacen, pero en la red venden los artículos de nuestro libro. Cuando nosotros regalamos las regalías a la UAM y a la Universidad Obrera, todos los libros que hemos logrado editar son para su propia reproducción y no tienen un fin lucrativo. Por eso pues nos vemos en la penosa necesidad de venderlo, pero es para que se siga difundiendo ese proyecto que se llama Fomentar la Cultura de la Paz. Yo tuve que hacer unas notas porque no soy tan inteligente como mis amigos.
Nada más déjenme encontrar las notas y la letra, a ver si le vuelvo a entender, porque a veces uno escribe. Y hacerles algunos pequeños comentarios sobre este libro. Bueno, este libro, que es producto de un esfuerzo colectivo, también donde nos ayudó el profesor Alberto Anaya del Partido del Trabajo en la realización de las conferencias internacionales por la paz, en donde tuvimos la participación de grandes personalidades y 15 señores embajadores en esos eventos que nos platicaban y nos narraban las experiencias, porque algunos de ellos eran o fueron perseguidos por las dictaduras. En nuestro país no hemos vivido en las últimas décadas una dictadura, y la que se recuerda abiertamente fue la de un general, Porfirio Díaz, que entró como un gran demócrata, que se hizo el Palacio de Bellas Artes, grandes monumentos municipales, grandes obras del ferrocarril, pero al final fue una persona que actuó en contra de su pueblo. Y entonces, al escuchar esas narraciones, pues nos vimos en la necesidad, por ejemplo, de pedirle a algunas personalidades que participaran en este libro para recuperar la historia. Aquel país que no recupera la historia no va a comprender su presente. Y si no comprendemos nuestro presente, no vamos a construir nuestro futuro. Si no sabemos qué pasó, no sabemos en dónde estamos. Y si no sabemos dónde estamos, ¿para dónde vamos a ir? Entonces, este libro que reconstruye la historia de gobiernos autoritarios en América Latina, de Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay, en Guatemala, en El Salvador, abiertamente con un general, así un dictador, así que de un golpe de Estado, donde utilizan tanquetas, aviones, como en Chile, que es el caso más emblemático, cuando derrocan al presidente Allende, y el de Bolivia, que también usaron aviones para derrocar a un gobierno electo democráticamente. Esto es importante porque en este país está casi a unas horas o a unos minutos de que comience a aplicarse la Ley de Seguridad Interna, que es la persecución y la vigilancia de todos nosotros, y todos nos convertimos en sospechosos hasta que se compruebe lo contrario. Cuando la máxima de los derechos humanos es todos somos inocentes a menos que se compruebe lo contrario. Con esa ley todos somos sospechosos hasta que se compruebe lo contrario. Entonces, en el primer artículo, en este libro, yo pongo por primera vez al principio para tratar de explicar el marco teórico de las guerras, como bien lo explicaba nuestro amigo Pepe, en donde hacemos una explicación de cómo está vinculado el negocio económico o la economía de guerra, como se le llama, a la economía de la droga, la economía de la trata en sus dos vertientes, trata sexual, trata para tráfico de órganos y trata laboral, es uno mismo, ese círculo, y es la guerra, la trata y las drogas. Y agregué uno más, el tráfico de mercancías. Todo esto manejado a través de grandes corporaciones de Wall Street, como bien lo mencionabas, es el gran negocio donde ya se les acabó y cínicamente ya no hablan de los principios básicos de la democracia, la libertad, la justicia. Acaba de salir, por cierto, una película que recupera la disputa de la ley de prensa, la libertad de prensa en Estados Unidos entre el Washington Post y el New York Times, si publicaban o no los secretos de la guerra en Vietnam, que había escondido el gobierno de Estados Unidos. Es una película formidable que yo creo es recomendable irla a ver, porque eso nos da un marco, recordé, el marco teórico de cómo los que promovíamos la paz y los derechos humanos de una población, de un pueblo, ante la guerra preventiva del señor George Bush Jr., Tony Blair y Aznar de España contra el gobierno de Irak. En este estado, donde mi amigo José decía, es que si hablas contra México te van a aplicar el 133, y sí se lo aplicaban.
previa calentadita, yo diría. Antes, ¿no? No estábamos muy lejos. Entonces, y se escondía toda la información. No es como hoy que traemos nuestro teléfono, podemos subir algo a la red. Antes no había notas de información. La prensa se decía, está cerrada, y estaba cerrada. Y no podíamos difundir las iniciativas de cultura de la paz y las misiones de paz que hicimos a Irak, a Irán, y que el gobierno ocultó. ¿Por qué ocultó? Y lo voy a revelar. Lo ocultó por dos sencillas razones. Porque querían hacer la guerra y el gobierno de Fox quería apoyar la guerra. Entonces, estos foros y la gran movilización que se promovió en México fue para evitar que el gobierno federal involucrara a nuestro país en una intervención ilegal, en donde el señor Bush pasó por encima de Naciones Unidas, del derecho humanitario, y con una falacia en la que decía que había armas de destrucción masiva en Irak. Entonces nosotros íbamos y viajábamos, después que Colin Powell decía, aquí hay una fábrica de armas de destrucción masiva, y era un kinder, un colegio, una fábrica de alimentos, un huerto. Entonces íbamos desmintiendo, desacreditando jurídicamente los argumentos de Colin Powell. A la postre se demostró que fue una falacia y que no había armas de destrucción masiva en Irak. ¿Por qué? Porque querían atacar. ¿Por qué querían atacar? Por el petróleo, la situación estratégica, el gas, el oro, que no se menciona, y la venta de armas. Aviones, balas, uniformes, cascos, alimentos, ya todos bien organizaditos para los militares, unas casas de campaña, te vamos a llevar la comida, los lonches, las cantimploras y la reconstrucción. Y ocultaron adicionalmente, y es por lo que estoy comparando a esa película de Vietnam, que no lo había yo visualizado de esa manera, pero al ver esa película dije, lo ocultaron porque no quisieron dar a conocer que 72 horas antes el gobierno de Irak, perdón, modestamente se los digo, nos facultó, después de 24 horas de discusiones con el vicepresidente Tak Ramadan y Tarek Aziz, allá en Irak, para negociar un tratado de paz, que fuimos y presentamos ante la ONU y el Vaticano. ¿Sabían ustedes que Irak quiso firmar un tratado de paz? ¿No? Nos lo ocultaron. Nos lo ocultaron. Y entonces en este ensayo, en este primer ensayo, tratamos de demostrar la vinculación que hay entre estas tres lógicas, cuatro lógicas de la economía de guerra, la trata en sus tres vertientes, la economía de las drogas y el tráfico de mercancías. Entonces cuando se dice un Estado, vamos a combatir la política de las drogas o a las drogas, pues no está combatiendo realmente el problema, porque el fenómeno tiene 1000 cabezas, o por lo menos 4 cabezas. Y la sociedad, los ciudadanos, no nos queremos dar por enterados, no queremos involucrarnos con nuestras autoridades y poner a alguien que verdaderamente ataque en sus diversas facetas esta problemática. Tuve que ver por un trabajo que me solicitaron, después les digo quién, la serie del Chapo en Netflix. Yo les recomiendo que la vean. Yo no me gustaba ver esa serie, ¿eh? Digo, no, yo no la quiero ver. Pero me pidió un trabajo y dije, bueno, tengo que conocer el enfoque. Ya lo sabíamos, pero está cruda y es una realidad terrible que nos hace hacer una conciencia. Entonces aquí, en este ensayo, en este primer ensayo, pues tratamos de describir, como ya dijo don Pepe, cómo está vinculado todos estos fenómenos en una economía y cómo dependemos también, como lo dice Samir Amin, de políticas externas del centro, la periferia. No dejaremos de ser un país de periferia, subdesarrollado, tercermundista o cuartermundista, si nosotros no participamos. ¿Qué país le queremos dejar a nuestros hijos y en qué país queremos vivir? No solamente a nuestros hijos, yo siempre he dicho, ¿en qué país queremos vivir? Y entonces, bueno, obviamente se describe con estos fenómenos cómo se realizan
y se pisotea el marco jurídico mexicano a las familias mexicanas, a las mujeres, a nuestros niños, los violan, los secuestran, los asesinan, los detienen indebidamente. Ya hacemos un recuento de los casos del 68, de Aguas Blancas, de Acteal, los casos, brevemente, se retoman los casos, de cómo incluso las comisiones de derechos humanos son un parapeto hasta este momento. Acaban de nombrar a la señora Nacheli, a través de un fraude, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Distrito Federal, ¿y quién dice algo? ¿Quién le mata? Digo, apenas lo vamos a demandar para que deje el cargo, ¿verdad? Pero debemos tener a nuestro defensor del pueblo, electo democrática y transparentemente, y que lo que dijo que tenía de estudios, pues es. Entonces, eso es el primer artículo. El segundo lo escribe Gilberto López y Rivas y nos habla de la desaparición forzada, nos platica del caso Radilla. Don Enrique González Ruiz en la página 73, obviamente toca el caso de Iguala y Ayotzinapa. El maestro Marcelo Ferreira en la página 77 nos define con toda precisión el concepto de crímenes de lesa humanidad y el origen que lo ubica en el Estatuto de Londres en 1945, porque al acabar la Segunda Guerra Mundial, los crímenes que se violaban los soldados, torturándolos, persiguiéndolos, asesinándolos sin juicio, así de manera sumaria, al terminar la guerra dijeron, bueno, pues como que también hay que respetarse los soldados, ¿no? Los militares dijeron, no, pues como que hay que respetarnos. Y entonces empieza a surgir un concepto de respeto en las guerras y después en los derechos humanos a las poblaciones civiles, fíjense, primero a los soldados y después a las poblaciones civiles, cuando a las poblaciones civiles son avasalladas por ¿quiénes? Por mercenarios y sanguinarios y soldados sin escrúpulos en muchas ocasiones. Ya lo vimos en Irak, en la cárcel, esa Samir, ¿cómo se llama? Ahí. Todas las vejaciones a un pueblo que terriblemente vio cómo de repente el alcohol, la droga y mentes distorsionadas violaban a las mujeres y a los niños de personas completamente religiosas. ¿Se imaginan eso? Entonces, eso no lo podemos permitir porque defender al otro, a una nación, nos estamos defendiendo nosotros mismos. ¿Queda claro eso? Al decir, él tiene derecho, estamos defendiendo nuestro propio derecho. Y bueno, pues entonces Marcelo Ferreira nos describe precisamente el concepto de crímenes de lesa humanidad y maneja tres características. Ese crimen tiene el ámbito material, que es inderogable. Inderogable este delito. El ámbito personal, que tiene una responsabilidad individual. El ámbito temporal, que es imprescriptible, y el ámbito espacial, que está protegido bajo la justicia universal. Es decir, en México no tenemos ni la ley, sin embargo el derecho humanitario nos protege, el derecho humanitario internacional. Aunque la ley de seguridad interna se aplique y se viole, y estén supuestamente protegidos aquellos que cometen crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, porque tampoco tenemos la ley de crímenes de guerra, el derecho internacional nos protege. Pero ¿por qué tenemos que recurrir al derecho humanitario internacional? ¿Que no tenemos la capacidad de tener nuestro propio marco? ¿Ustedes han visto o que algún narcotraficante o alguna persona del crimen organizado sea acusado de crímenes de lesa humanidad? ¿Por qué? Porque todos tendrían que juzgar seguramente a algunos dignos de nuestros dirigentes políticos. Y bueno, entonces Jorge Mancilla, ex embajador, que espero que esté viendo esta transmisión, ya fue embajador de Bolivia, un escritor también que sube en el Excelsior, embajador de Bolivia, yo creo que es uno de los mejores embajadores que Bolivia ha tenido y del cuerpo diplomático acreditado en México. También nos dio un recuento del golpe de Estado y nos platica aquí cómo se desarrolló ese golpe de Estado con aviones y las masacres que se realizaron. Oscar Destroyer, en la página 73, nos habla de la dictadura, cómo se desarrolló la dictadura y toda la serie de torturas, vigilancia generalizada, violencia sistemática, violación a los derechos humanos, en donde se olvida completamente la libertad y la democracia
en ese país y cómo un pueblo se resistió y dio la conversión de una dictadura a una democracia. Carlos Verón, en la página 193, nos habla sobre la problemática social y la desigualdad y las tensiones que provocan la criminalización y los asesinatos selectivos contra los dirigentes. Y nos hace una descripción de esta persecución de aquellos que hablaban y defendían la libertad, la democracia y los derechos humanos. Y desarrolla el informe Chococohue. En la página 207, César Montes es un excombatiente, es como el Che Guevara de Centroamérica, César Montes. Don César Montes nos habla específicamente de lo acontecido en Guatemala y el gran genocidio cometido en Guatemala contra poblaciones campesinas, bueno, mayas, indígenas, de pueblos originales, arrasaron. Y Gómez Montt, habrán escuchado en alguna ocasión, Gómez Montt, no es Gómez, Ríos Montt, Gómez Montt, mi amigo el abogado, Efraín, el expresidente Efraín Ríos Montt, junto con el presidente que renunciaron, cometieron esos crímenes de genocidio y todavía se está discutiendo si se procesa o no, como sucedió con el caso de Pinochet en Chile. Y bueno, Jorge Dricos, en la página 213, nos habla de la participación en Argentina de un directivo del Museo de la Memoria y la importancia de estos museos, porque nos hacen memoria y nos recuerdan los hechos para evitarlos. Esto es conocer la realidad para evitar que un gobernante o una persona de la sociedad civil en complicidad o sin complicidad con el poder comete estos tipos de delitos. Si nos quedamos callados, va a ser peor. Va a ser peor. Tenemos que levantar la voz, tenemos que hacer análisis, tienen que difundir que tienen derechos humanos y que tienen derecho a un ombudsman. En la página 239, Ana María Ramírez, ella habla del genocidio político. Aquí fuimos a apoyar el proceso de pacificación de las FARC en Colombia. Entonces, la Unión Patriótica, que es una parte política activa de la vida política de Colombia, junto con la Universidad Autónoma de Bogotá, nos invitó a participar para promover y que se aceptara un gran acuerdo nacional para llegar a la paz en Colombia. Aunque acaba de haber un acto terrorista del Ejército de Liberación Nacional, ya dijo que sí va a regresar a la mesa para negociar. Y entonces ella habla del genocidio político. El genocidio político no existe. Está tipificado como genocidio. Y si tú haces una demanda contra genocidio político, pues te lo van a tirar. Entonces debes llamarlo como dice el derecho humanitario. Y entonces ahí la discusión era, en los debates que se tenían, si se debían de perdonar a los militares que habían cometido actos atroces, así como los parientes de los militares no querían perdonar a algunos guerrilleros que los acusaban de lo mismo. Entonces ha llegado a un acuerdo. ¿Qué prefieren? ¿Vivir en una constante vorágine de violencia, por las causas que ahorita no voy a comentar, o llegar a un gran acuerdo nacional, que es ahora lo que se está planteando en este país? Y yo, bueno, les decía, bueno, ¿hasta dónde debemos nosotros de perdonar o de condescender ese tipo de crímenes? Como decía el doctor Enrique González Ruiz, hay delitos y crímenes. Los crímenes son generalmente nocivos y afectan a toda la humanidad. ¿Hasta dónde vamos a ser capaces de perdonar y de reconciliarnos? Es una reflexión que debemos hacer hoy en el país. En la página 259, el licenciado José Elías Romero Apis nos hace una valoración de la participación del ejército mexicano en el conflicto del 68 como razón de Estado. Y él, siendo priista, quiero reconocer que hace un análisis objetivo y demanda la adecuación de la ley. Con eso se comprueba que es un libro completamente plural, único en su tipo, este libro que analiza la problemática de América Latina, pero también con Carlos Santamaría, él nos analiza el genocidio
de Armenia cometido por algunos grupos de jóvenes turcos, en donde desaparecieron totalmente algunas comunidades armenias y de Constantinopla. Qué bonito, ¿eh? ¿Recordamos Constantinopla? Bueno, pues aquí sucedió un genocidio que su santidad, el Papa Francisco, ha reconocido, debe de juzgarse. Y obviamente, pues nuestros amigos turcos pues, están de acuerdo, porque ellos acusan, ellos acusan de un crimen de guerra, que le llaman genocidio, el crimen de Yoyali. De Yoyali, que inclusive se puso una escultura ahí en 20 de noviembre, en el cruce donde empieza 20 de noviembre, y ¿cómo se llama esa otra? Simón Fray Servando. Hay una escultura muy bella. Entonces, ahí los armenios han opuesto, incluso se opusieron a que se pusiera una escultura de él es el presidente de Azerbaiyán en Reforma, ¿verdad? Que autorizó Marcelo, la autorizó porque después toda la comunidad intelectual, artística de Armenia dijo, pues ese es un dictador que va a estar sobre Reforma, y hubo un movimiento y la tuvieron que mover esa escultura. Entonces hay una disputa entre los países y bueno, a mí me da mucho gusto porque finalmente dentro de todos los eventos hemos tenido a las diferentes opiniones de diversas partes del mundo. Y obviamente pues no podía faltar el acontecimiento que es para mí terrible, y creo que para la mayoría, de un conflicto en donde se usa una arma nueva que es la bomba atómica sobre población civil. Se manejan unos números, obviamente que me voy a decir, bueno, en la guerra contra China también los japoneses cometieron ciertos horrores y los chinos también en cierta época con Mao se cometieron ciertos errores y en época de Stalin también se cometieron ciertos errores. Yo no estoy diciendo que no estamos cubriendo nada. Nosotros estamos, junto con las jornadas y los libros, haciendo un recuento histórico, un análisis histórico, político, jurídico, social, psicológico de lo que ha pasado en diversas partes del mundo para comprender también lo que nos sucede en México y tengamos una conciencia colectiva de lo que debemos de tener. Si no sabemos qué está sucediendo y no sabemos hacia dónde quiere ir, no va a venir el señor Trump a arreglarnos nuestros problemas. O levante la mano el que crea que va a hacer eso. ¿A quién? ¿No? O lo arreglamos nosotros, o lo tratamos de arreglar, o eso se va a descomponer más. ¿Por qué? Porque es como lo dijo don Pepe. Hay intereses supranacionales interesados en que ese país se mantenga en una inestabilidad mayor. Es como el barquito, nos subimos al barquito, nos acostamos, nos dormimos y nos olvidamos del timón. No, yo voy a ir ahí, me va a llevar ahí a ese punto, la marea. ¿Ustedes creen? ¿Tú que eres navegante? Ya cuando te despiertes, vas a estar en el lado 360 grados opuestos a donde querías llegar. Así está nuestro pueblo mexicano. Y obviamente nuestros gobernantes pues no están interesados en los temas. ¿O ustedes han escuchado a algún presidente, bueno, salvo el senador, a otro senador, a otros legisladores que quieran hablar de los derechos humanos, la ley? Ni el propio presidente de la Comisión de Derechos Humanos de México, la nacional, ha mencionado el tema cuando les hemos pedido, demandado, que sean estas instancias que nos representan como defensores del pueblo, que aboguen ante el Poder Legislativo para que se aprueben las leyes contra crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Estamos en indefensión, ¿pero por qué? Porque se los permitimos. Entonces, este libro viene a contribuir a esa construcción de conciencia social en México y en diversas partes del mundo, porque ese libro se va a presentar en cada uno de los países donde son cada uno de esos escritores, pero fundamentalmente nuestro interés es para México también. Nuestro interés porque en nuestro país tengamos más estabilidad, o un país democrático, con mayor libertades, con mayor garantía para ustedes de que van a salir o que van a estar seguros en su casa y que cuando salgan van a tener la seguridad de que regresan. Ahora nos persignamos y le pedimos a Dios que nos permita regresar a comer. Y si regresamos en la noche, que nos permita llegar en la noche. Si nos subimos en un transporte, que por favor nos proteja el Señor de que nos den un balazo. Entonces, no lo va a arreglar nadie, ni Putin, para aquellos que quieren, ni Putin.
Somos nosotros los responsables, así es, compañero. Somos nosotros los responsables, Susi Turigano, de esto. Yo les agradezco que hayan venido, que nos hayan querido escuchar. Lamento mucho, yo quisiera regalarlo, ya le pedí al senador delante de ustedes que lo edite el Senado para que lo regale, pero necesitamos presentarlo en otros lugares y tiene que ser autofinanciable. Ese libro, los que los quieran en este momento lo pueden adquirir aquí afuera, va a haber una compañera o un compañero que va a estar poniéndolo a su disposición. Los que quieran adquirirlo nos dan sus datos, les decimos en dónde lo depositan y se lo mandamos vía estafeta. Y yo le agradezco, señor licenciado, le agradezco a Pepe que hayas venido desde Morelos a presentar el libro una vez más, de todo corazón. Espero poderte acompañar en el siguiente y por ti venir en la siguiente presentación. A don Enrique, que también viene de Iguala, le agradezco, aunque es catedrático de la UNAM, de la Facultad de Economía, muy conocido. Tienen que leer todos sus escritos económicos y de derechos humanos. Le agradecemos al señor senador y su presentación. Les agradezco a todos ustedes sobre todo. Gracias.